Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Programa número 33, como cuando vamos al médico. Programa número 33 de Ni Más Ni Menos y el más cercano además a las elecciones europeas que vamos a vivir este fin de semana. Bueno, ustedes lo habrán notado en la calle, la gente no habla de otra cosa, hay una enorme expectación por esto, en fin. Si llegamos, luego hablaremos de ello en el debate, si llegamos al 50% de electores que acuden a las urnas, yo creo que ya habrá superado todas las expectativas. Bueno, vamos a hablar de eso porque ya saben ustedes que nuestro Ni Más Ni Menos tiene diferentes bloques, apartados culturales, económicos, jurídicos. Empezamos con el apartado económico y queremos hablar, lo venimos haciendo en los últimos días, de las propuestas, a veces francamente disparatadas, económicas o del tipo laboral que ofrecen diferentes partidos. Algunos como el Partido Socialista, en este caso, o sea, no son partidos minoritarios como hemos hablado en otras ocasiones. Con nosotros está Diego Barceló, que ya saben que es nuestro economista de guardia y que figura aquí en plantilla todos los jueves. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Ardua tarea la de leerse los programas de los partidos, más que nada porque lo que es en los debates y en la campaña electoral, lo que tiene enjundia no se cita siquiera, ¿no? Es verdad. Sí, justamente por eso me llamó la atención ayer un reportaje que le hizo Carlos Herrera a Ramón Jáuregui. Ramón Jáuregui es el candidato número 2 en la lista del PSOE a las elecciones europeas. Y me llamó la atención porque, sin que le preguntaran específicamente por el tema económico, hizo una síntesis en un momento dado de las 5 ideas principales que el socialismo va a defender en Europa y que la verdad también me llamaron, lo que tienen de bueno es que son representativas de las ideas de la izquierda en general. Y también, como les voy a contar después, me llamó la atención porque pocas veces se escucha hablar a un político con tanta claridad. A ver, ¿cuáles son las ideas? Que al menos eso se agradece, ¿no? Sí. Bueno, sí, digamos que sí. En cualquier caso se agradece, es verdad. Las ideas son 5. La primera es devaluar el euro, obligando al Banco Central a comprar dólares. Sí. La segunda es dar más dinero a los bancos, obligándolos a que den préstamos a las familias y a las empresas. En tercer lugar, un plan de inversiones financiado por el Banco Europeo de Inversiones, esta entidad que está en boca de todos porque es donde Magdalena Álvarez tiene una vicepresidencia. En cuarto lugar, ampliar un plan de empleo juvenil que ya está aprobado de 6.000 millones y elevarlo a 21.000 millones. Y el último punto, el quinto punto, es quitar del cálculo del déficit público los gastos relativos a educación y a investigación y desarrollo para, en sus palabras, tener más flexibilidad. Excepción hecha del plan contra el paro juvenil, que se puede discutir y puede tener alguna cosa buena, aunque mucha fe no le tengo. Las otras ideas, tomadas individualmente, no me gustan. Ahora, tomadas conjuntamente, hacen un plan temerario que podría hacer recaer a la economía en una crisis más profunda de lo que ya hemos vivido y con resultados directos que van contra los trabajadores, contra los pensionistas, contra los ahorros de la gente, es decir, exactamente lo opuesto a lo que se necesita. O sea, son ideas que individualmente no te gustan y conjuntamente todavía menos. Son un plan temerario, directamente. Lo que no se puede es a la gente venderle pescado podrido. Entonces, alguien le tiene que decir la verdad. Esto, todo junto, es un espanto. Entonces, el primer punto, devaluar el euro. ¿Qué significa? Que el Banco Central Europeo tendría que imprimir billetes y comprar dólares. El primer efecto concreto para la gente de a pie es que cuando vaya a repostar gasolina va a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque el petróleo se paga en euros. Y no solo el petróleo, también el gas. Perdón, se paga en dólares. Entonces, el dólar, al ser más caro, vos tendremos que pagar más. Ese es el primer impacto. Por supuesto que los que quieren devaluar van a decir que no, que se alientan las exportaciones. Pero si tenemos en cuenta que la mitad de las exportaciones son a países que ya tienen el euro, esa competitividad adicional que se ganaría no sería tal. Y si tenemos en cuenta que hay muchas empresas que tienen insumos importados, la competitividad que ganarían por un lado la perderían por el otro. Entonces la verdad que es una mala idea.
Lo de dar préstamos. Aparte que habría que convencer al Banco Central Europeo para esto, ¿no? Exacto. O sea, uno lo puede proponer, pero otra cosa es que quieran. Lo de dar préstamos. Es increíble cómo todavía no se ha entendido la naturaleza de la crisis que hemos tenido en España. La crisis española se debe al exceso de endeudamiento. Llegó un momento que la deuda privada era tan grande que era insostenible. Y toda la crisis, precisamente toda la crisis, es el doloroso proceso de repago de esa deuda, que se ha reducido en casi 300.000 millones de euros, pero que todavía está en niveles altísimos si lo comparamos con el año 2000 o antes del año 2000. Entonces, lo que intenta hacer en este momento el grueso de empresas y familias es devolver la deuda. Porque se intenta siempre transmitir la idea como que los bancos son una especie de sádicos que tienen el dinero y no lo quieren prestar, cuando en realidad el negocio de los bancos es prestar dinero. Entonces, si justamente es su negocio y no lo hacen, ¿por qué es? Porque, por un lado, no encuentran mucha demanda, porque, como digo, la gente lo que quiere es devolver sus préstamos, no coger nuevas deudas, y porque la poca demanda que hay puede que no sea solvente. Es verdad que a lo mejor siempre hay alguna anécdota de familias o empresas solventes que piden un préstamo y no se lo dan, pero esa es la anécdota. El caso central es que la economía española necesita devolver deuda, no endeudarse más. Entonces, obligar a los bancos a dar crédito es un sinsentido. Pero en ese punto es cuando Jáuregui dice, y acá es lo de la claridad que decía antes, dice, hay que darle a la maquinilla textual y para que sube la inflación, que no nos vendría mal. Pero esto no hace falta ni explicárselo a la gente que nos está mirando, porque cualquier pensionista y cualquier asalariado sabe que su principal enemigo es la inflación. Porque en cuanto aumentan los salarios, aumenta la inflación, el salario pierde capacidad de compra. Y en lo que va de crisis, el salario promedio ha perdido cerca de un 5% de capacidad de compra. Entonces lo que está sugiriendo Jáuregui y con él todo el socialismo es que la gente pierda aún más capacidad de compra, algo realmente increíble. Lo del plan de inversiones... El plan de inversiones. Bueno, eso sería un mega plan. Lo increíble es que si uno visita la página web del Banco Europeo de Inversiones, ya cuentan ellos mismos que ya han hecho un esfuerzo enorme y han aumentado sus préstamos justamente como respuesta a la crisis, en más de un 30%. Quiero decir, o no se han enterado que ese esfuerzo ya se ha hecho, o lo que proponen es que el Banco Europeo de Inversiones haga un esfuerzo todavía mayor, que en realidad el Banco Europeo de Inversiones, el esfuerzo lo hace a partir de aportaciones que hacen los propios estados. Ahora yo digo una cosa. En España deberíamos haber aprendido que una obra de infraestructura por sí misma no es necesariamente buena. Aquí en España tenemos desaladoras que no funcionan, aeropuertos vacíos, carreteras que van en paralelo a otras carreteras. Y que hay que rescatar. Claro. Entonces, y por si eso fuera poco, se hizo el plan E con la idea de reactivar. Y es verdad que durante 3 o 4 meses hubo personas que trabajaron. Pero ahora nos quedamos con la deuda, con los intereses de esa deuda que hay que pagar, y además las obras que se hicieron hay que mantenerlas, con lo que genera un gasto adicional. Recuerdo las cifras para que a la gente que no se lo acuerde. El plan E, en sus 2 años de vigencia, significó unos 13.500 millones de euros de gasto ineficiente, improductivo, y por eso estamos pagando cada año alrededor de 400 millones de euros de intereses que seguiremos pagando y terminarán pagando los hijos de nuestros hijos. El plan de empleo juvenil, lo que decía, es algo que ya está vigente, ellos quieren ampliarlo, serían también a través del Banco Europeo de Inversiones, son préstamos que se dan a empresas que se comprometen a contratar jóvenes. Bueno, eso puede funcionar. Hay que verlo. Es lo menos descabellado. Sí, ¿no? ya está en funcionamiento desde agosto y tanto impacto no se ha notado, o sea que evidentemente no pasa por ahí la solución al tema, pero bueno, eso dejémoslo de lado. Ahora, lo de quitar del cálculo del déficit los gastos de educación e investigación y desarrollo,
para tener flexibilidad, como dicen los socialistas, es un disparate. Es como si una persona, una familia, imaginemos una familia que tiene ingresos por 2.000 euros mensuales y gastan 2.200. Entonces dice el marido le dice a la mujer, mira, a partir de este mes no vamos a tener en cuenta los gastos de alimentación ni los gastos de los niños porque realmente ellos tienen derecho. Entonces se quitan 500 euros y de golpe pasan a tener un superávit de 300. La realidad es que van a seguir gastando 2.200 y que eso va a explotar. Bueno, lo que es increíble es que parecen no haberse dado cuenta que todavía en el año 2013 el conjunto de administraciones públicas en España gastaron casi 70.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Y a pesar de ese gasto increíble más, hablan de austericidio y de política de austeridad cuando en realidad es un derroche continuo. Y cuando las propias proyecciones del gobierno, que se critica por austeras, nos dicen que no vamos a cumplir el objetivo de déficit sino hasta el 2017. 2016 o 2017. Entonces, yo digo, lo que en realidad nos están diciendo los socialistas con esta propuesta es querer tener margen para gastar lo que quieran cuando quieran, como hicieron hasta el 2011, cuando el déficit, claro, el déficit en ese momento era 10 puntos del PIB, ahora es 7, entonces, claro, se ha reducido un poco, ellos parece que quieren volver a aumentarlo. En síntesis, estas propuestas significan más gasto público, más intervención del Estado, más deuda y probablemente en el futuro más impuestos porque en algún momento habrá que pagar esa deuda. En definitiva, significa multiplicar los riesgos que ya enfrenta la economía española con algunos aditivos como, por ejemplo, primero, se está diciendo implícitamente que quieren que España continúe violando abiertamente los compromisos adquiridos en Europa, porque España está comprometida a tener una deuda de no más del 60% del PIB y ya tiene el 100% y la quieren seguir aumentando. Por otro lado, se compromete a tener un déficit público de no más del 3%, tiene casi 7% y hay gente que propone seguir aumentándolo. Y además, pretenden obligar al Banco Central Europeo a que incumpla su misión. La única misión del Banco Central Europeo, para eso está, es mantener la inflación por debajo, pero cerca del 2%. Y nos proponen abiertamente darle a la maquinilla, palabras textuales, porque tener inflación no nos vendría mal. Entonces, bueno, por suerte, hay gente en el Banco Central Europeo competente y prudente, y están los alemanes que estos temas de la inflación lo tienen claros, y entonces todos estos dislates no pasarán de ser artificios preelectorales, pero espero que la gente que lo haya escuchado y que me haya escuchado ahora haya entendido que esto es algo no solo peligroso, sino que atenta directamente contra los intereses de la gente normal. A los alemanes les dará la risa floja cuando oigan estas cosas, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que como ellos también son gente seria, escucharán e intentarán llegar a soluciones intermedias, pero insisto, con lo que es un desastre no se puede negociar porque no hay punto intermedio que sea bueno. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Diego, así que acabamos aquí este primer bloque de nuestro programa. Ya les hemos anunciado al principio, y así lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, que hemos ido analizando las diferentes propuestas de diferentes partidos políticos de cara a esas elecciones que tenemos este próximo domingo, que por otro lado, ya decía yo al principio, Diego, tampoco van a contar con una participación masiva, me temo. A mí me gustaría que la gente votara, porque si no, se abre paso a este tipo de ideas a que se lleven a cabo, y entonces sería lo peor que nos puede pasar. Muy bien, Diego, pues de esto y de otros asuntos seguimos hablando enseguida en nuestro debate. Hasta ahora. Y a ustedes les esperamos, señoras y señores, en unos instantes. Antes del debate hablamos enseguida con Rosa Trapiello para hablar del teatro profesional en Asturias. ¿Existe? Lo vamos a saber ahora.
Segunda parte de nuestro programa, de nuestro Ni Más Ni Menos. Ya saben que hablamos de economía, de situaciones o de asuntos judiciales, de cultura también, cómo no. Y eso, a pesar de los tiempos que corren, que hace que en muchas ocasiones pues las compañías de teatro vivan momentos francamente críticos, porque como aquí hemos hablado alguna vez, es el primer sitio del que se recorta, lamentablemente, la cultura. Hablamos hoy, planteamos o contestamos esa pregunta que les decía yo hace unos instantes. ¿Existe teatro profesional en Asturias? Parece que existe y mucho, por lo menos compañías, ¿no? Rosa, pues, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. Efectivamente, existe mucho, muy bueno. Y muy bueno, además. Muy bueno. Hay compañías en Asturias muy buenas. En estos momentos hay más de 40 compañías profesionales en Asturias. Quizás sean muchas, porque para un sitio como Asturias, que tenemos 1 millón de habitantes escaso, 40 compañías profesionales, sin contar aficionados y amateurs, pues a priori suena muchísimo, por lo tanto es muy difícil que puedan sobrevivir. Pero hay 40 compañías muy buenas, grandes actores, grandes directores. ¿Qué sucede? Que la difícil situación económica que está pasando el país, pues al teatro, como no podía ser de otra manera, no solamente en Asturias, en toda España, les ha tocado de lleno. Con lo cual, en estos momentos pues, están en una situación muy difícil. Sobreviven y gracias, ¿no? Sí. La verdad es que la altura de los actores que hay en Asturias y de los directores, la única pega que hay es vivir aquí, exactamente. O sea, no tienen absolutamente nada que envidiar los profesionales del teatro en Asturias a la mejor compañía de Madrid o de Barcelona. O sea, pero nada. Aquí en Asturias se han hecho montajes, ahora esto ha caído porque la situación de crisis es tremenda, pero los montajes teatrales que ha habido aquí en Asturias han sido en muchísimos casos fantásticos, pero fantásticos. Tenemos en Asturias una tradición importantísima dentro del mundo teatral y no podemos tampoco obviar que es así y que han llegado posiblemente a las cotas que llegaron gracias a las ayudas del Principado de Asturias. O sea, sin esas ayudas yo creo que hubiera sido imposible llegar a las cotas que han llegado algunas compañías. A partir de la transición, en Asturias, las compañías que había algunas, se profesionalizaron y ya empezaron, el Principado creó una ley, elaboró un proyecto sobre artes escénicas y a partir de ahí pues las compañías de teatro empezaron a crecer. No podemos... En la actualidad hay algunas compañías de las de aquella época todavía, como puede ser Margen, como puede ser Teatro del Norte. Es que Asturias no... Voy a nombrar a 2 o 3 personas nada más. Sí, podría nombrar, efectivamente, podría nombrar a muchísimos otros, pero yo creo que el teatro asturiano no se puede concebir sin Etelvino Vázquez, de Teatro del Norte, no se puede concebir sin Arturo Castro de Margen, con José Antonio Lobato, en fin, con un montón de gente, de grandísimos actores, de grandes directores, o hacer una mención que yo siempre tengo un recuerdo inmenso hacia él, de Ceferino Cancio, que estuvo en Margen, falleció hace muchísimos años, pero yo me acuerdo de una obra titulada Riego, montada por Margen, que, lo mejor no, la excelencia se podría decir. O sea, en Asturias hubo mucho y muy importante. ¿Vivieron tiempos mejores las compañías? Vivieron unos tiempos muy buenos. El caché no tenía nada que ver con lo que se debe cobrar ahora, me imagino. Para nada. Yo, es más, hombre, en aquellos tiempos de Leche y Miel, en que había tanto dinero, los cachés eran tan impresionantes que había gente que se los merecía por los espectáculos que tenían, pero a veces no se medía y se pagaban auténticas barbaridades, se pagaba el montaje, se pagaba... Ha sido tremendo. Luego, en Asturias, como hemos sido tan faraónicos en general, se han construido tantos espacios escénicos que luego hay que dotarlos de contenido. Claro, porque, no será claro, por eso. O sea, efectivamente. Los grupos de teatro, lugares donde actuar hay de sobra, ¿no? No, el sobra. Auditorio de Pola de Siero, no sé si, por cierto, ya lo habrán puesto en marcha alguna vez o no. Es Lleva tremendo. construido. Yo estuve hace poco en la presentación de una película, la de Quirós, precisamente, y no lo conocía y quedé impresionada, la verdad. Claro, por ejemplo, para artes escénicas, tú tienes en Avilés el Palacio Valdés y el Niemeyer. O sea, el Palacio Valdés, hay que decir, que siempre tuvo una programación muy buena y muy coherente. ¿Con quién compite ahora? Con el Niemeyer. El Niemeyer, claro, tiene lo que tiene, son máquinas de devorar dinero. Cuando abren la puerta,
Eso es tremendo, es como en Gijón. El Jovellanos lo mismo. Jovellanos era un teatro, y es un teatro con una programación muy buena. Siempre han tenido una programación buenísima, unos grandes programadores. ¿Qué pasa? Parece Laboral, eso sí que es la máquina de devorar dinero. Y abrir la puerta de Laboral tiene unos costes que, claro, en este mes han tenido una actividad teatral. O sea, y el Niemeyer en estos 3 últimos meses, de enero a ahora, ha tenido 3. O sea, tú no puedes tener un centro de artes escénicas para hacer 3 funciones. Pero claro, yo comprendo que cuando se abre la puerta ya no es contratar a la compañía y el caché de la compañía. Es que cuando abres la puerta de esos monstruos, el dinero se va por absolutamente todas las esquinas. Entonces, claro, luego, ¿qué sucede? En todos los ayuntamientos, por pequeño que sea, el ayuntamiento hay o un teatro, un centro de artes escénicas, o sea, se gastó dinero. Bueno, esto ya lo hemos hablado tantas veces que no merece la pena ni repetirlo. ¿Qué sucede? En los ayuntamientos pequeños, que no fueran los teatros como el Palacio Valdés o los Jovellanos, los ayuntamientos también programan teatro, siguen programándolo porque tenemos la suerte que hay el circuito de teatro asturiano que subvenciona al Principado de Asturias. Gracias a eso ahora mismo sobreviven las compañías. Ese circuito de teatro, el Principado subvenciona, según el número de habitantes, un porcentaje. Por lo tanto, bueno, los ayuntamientos pueden permitirse llevar teatro porque les sale relativamente bien de precio, vamos a decir, entre comillas. Pero ¿qué sucede? Que en los ayuntamientos pequeños, donde había casas de cultura o teatros, acostumbraron al público al gratis total. Llevaban una obra de teatro que, como había mucho dinero, además el Principado subvencionaba, entrada gratuita. Que eso es un error de principio a fin. Dentro del mundo cultural, los que trabajamos en este campo sabemos que eso es un error. Eso no ha sucedido ni en el Jovellanos, en los teatros de Asturias, en los 3 teatros no ha sucedido, pero en las casas de cultura y en los auditorios que construyeron sí. ¿Por qué? Bueno, por el clientelismo del vecino y tal. ¿Qué sucede? Que ahora no hay dinero y hay que cobrar. Hay que cobrar, pero solamente se puede cobrar una cosa módica porque la gente se echa las manos a la cabeza. No, la gente no está habituada a pagar absolutamente por nada, entonces está costando volver a arrancar y que la gente vaya al teatro. Están en una situación muy, muy complicada, pero desde luego el teatro... Hombre, ahora podíamos así dar una pincelada, han tenido la ocurrencia en los ayuntamientos de sustituir las compañías profesionales, porque ahora las compañías llaman al concejal de turno de cultura y lo primero que les dice, chicos, que no hay dinero. Y entonces, ¿qué han pensado? Oye, pues llamamos a los aficionados o a los amateurs. Yo no tengo nada contra no tengo nada contra los amateurs y los profesionales. De hecho, prácticamente la totalidad de los actores, actrices y directores en algún momento de su vida han pasado por un grupo amateur. Pero ¿qué pasa? Los grupos amateur que se han constituido en asociación cultural también cobran. También le cobran al ayuntamiento, pero cobran poquito. Le cobran poquito, que luego al final ganan más que el profesional, porque claro, el amateur no tiene ningún gasto, ni da de alta en la seguridad social a los actores, ni tiene los gastos tan tremendos que es tener una empresa. Entonces lo han solventado, pues en muchísimos casos no importa ni la calidad, no importa absolutamente nada, siempre importa cubrir un hueco que ha quedado ahí, no puedo llamar al profesional, traigo a un aficionado. Eso es una política muy errónea y que se está haciendo, vamos, no estoy hablando de los grandes teatros, vamos, de Jovellanos, Palacio Valdés y demás, lo están haciendo las casas de cultura pequeñas, los auditorios, y es un error atroz. De todos modos, aunque parece que el teatro está muerto, está a la baja, no va a ser así, el teatro va a sobrevivir siempre. El teatro de una forma u otra siempre ha salido adelante. Lo bueno que tiene es que como siempre está en crisis. Exactamente, y entonces bueno, pues por mucho que lo veamos caer, pues yo creo que no va a haber ola que lo lleve abajo. Y de hecho, ¿y una recomendación, Rosa? Y de hecho, mañana, pues ahí se demuestra, no solamente con esta compañía, sino con otras muchas que lo están haciendo, que están reinventándose las compañías profesionales, están buscando nuevos medios para poder llegar al público sin tener demasiados actores, porque si no sería carísimo. Y en Mieres, mañana en el auditorio, se estrena una obra que se llama Improvisados, de Keaton Producciones. Es una obra diferente, es una obra muy entretenida, para pasar 1 hora y media pues muy buena en el auditorio de Mieres a las 8, donde como reza aquí, los espectadores
son el director. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra es una improvisación total. Las actrices, la gente pues con un papelito que va a tener en su mano, pone una palabra, una única. Solamente hay una cosa, no pueden ser ni palabras groseras ni malsonantes. El resto, usted puede poner lo que quiera, o sea, desde tonto, listo, ayuntamiento, lo que sea. Las actrices, se coge una al azar y esas actrices tienen un minuto, improvisan un sketch, improvisan un monólogo, hacen una improvisación de lo que salga. No va a haber... O sea, no hay ni trampa ni cartón. Ni trampa ni cartón. Las actrices, es decir, que son buenísimas y merece la pena. Van a tener música en directo, también con una pianista muy buena y cantante que ameniza. Va a ser un espectáculo muy divertido, diferente, y lo que decimos, que las compañías de teatro se tienen que reinventar, que tienen que buscar nuevas alternativas para poder llegar al público de una forma un poquito más económica, porque no se pueden hacer ya espectáculos con 10 actores o actrices, porque es imposible. Y bueno, que mañana en Mieres, mañana viernes, al que le apetezca, a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura, improvisados. Hay que tener mérito para eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí, son buenos, la verdad. Gracias, Rosa, muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que en apenas unos instantes volvemos con la última parte de nuestro programa y nuestro debate. Bueno, pues ahora sí, estamos en esa anunciada última parte de nuestro Ni Más Ni Menos, el tiempo para debatir, para hablar un poco de todo y para expresar opiniones, para confrontarlas en muchos casos. Un día en el que, fíjense, hace 10 años estábamos todos viendo la televisión y viendo cómo llovía mucho mientras los príncipes de Asturias se casaban, porque hace 10 años justo que se casaban los príncipes. Hablando de premios Príncipe, un paisano de Diego, Quino, el padre de Mafalda, se ha llevado el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y ha conseguido lo que hace tiempo que no se conseguía, es decir, que prácticamente todo el mundo hable bien de un premiado y diga que es un premio justo. Bueno, hablaremos de ello, porque además tenemos ahí las elecciones a la vuelta de la esquina. Yo os pediría, no sé si es un atraco ya, si os lo pido así nada más empezar, Gonzalo, pero os pediría que me contarais qué resultados va a haber en esas elecciones del domingo, quién va a ganar, que os arrojéis a la piscina y digáis cuántos va a sacar Foro, cuántos... A ver... Hombre, yo creo que Foro no va a sacar ninguno. Yo creo que, bueno, después del Buenas noches, yo creo que Foro no va a sacar ninguno. Para algunos eso no serán buenas noches, pero bueno, es una opinión, ¿eh? Foro lo tiene muy difícil, ¿no? por la cantidad de votos necesarios, con lo cual no creo que llegue. Yo creo que Vox puede estar ahí. La campaña, en mi opinión, ha sido muy plana, con lo cual es complicado. Ciudadanos, yo creo que uno lo tiene asegurado y el segundo va a depender un poco de... ¿Ciudadanos consigue alguno? Yo creo que sí, yo creo que sí. Podemos, doy por supuesto que va a conseguir, porque Izquierda Unida está haciendo una campaña absolutamente plana. Yo no me he enterado de nada de Izquierda Unida. También tengo que decir que probablemente sean las elecciones que yo menos atención he prestado, ¿no? Pero a Podemos, de cuando en cuando oyes algo de ellos, también es verdad que tiene la Sexta a su servicio. Y ojo, es muy importante, ¿no? Tener una televisión nacional que tira de ti, que tira de tu programa, que te invita, que te ve, que te deja hacer, ¿no? Pero ya digo, Izquierda Unida ha visto una campaña muy plana. PP y PSOE se han enzarzado, yo creo que estratégicamente ellos dos, en vamos a criticarnos el uno al otro para hacer nosotros mucho ruido y que así no se hable de los demás. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Puede que hasta el error de el candidato del PP haya sido un poco medido por ahí, ¿no? Lo que pasa es que creo que lo midió mal. Pero bueno, Izquierda Unida yo no creo que suba mucho, algo... Yo creo que por tirón natural va a subir, si quieres, de inercia de última hora. Ya digo, Podemos va a sacar. Yo creo que UPyD va a subir. Los dos puede que lo saque. ¿Y ganará PP o PSOE? Yo creo que va a ganar el PP. Yo creo que va a ganar el PP. El PSOE ha hecho una campaña demasiado plana hasta última hora. No sé si a última hora moverá algo. Hablaba Diego de Jáuregui. Yo creo que la intervención de Jáuregui en la radio el otro día, la que yo oí fue en el programa de Carlos Herrera, si algo puede hacer es desincentivar el voto de la izquierda. Porque es un discurso, vamos, absolutamente, para mí, absurdo, ¿no? Es decir, negar sus propios estudios, negar lo que hace su propio think tank, negar que la propia izquierda europea es la que está aplicando unos recortes salvajes, y no recortes salvajes al gasto público, sino a derechos, lo que ellos llaman derechos sociales, que tanto se les llena la boca,
Con lo cual, yo creo que el ejemplo francés es bastante claro, ¿no? La izquierda, cuando quiere ser rigurosa, es más de derechas que nadie. Y bueno, pronósticos: PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, Podemos, Ciudadanos, Podemos, y a lo mejor entre Vox y algunos más de los que iba por ahí en coalición, que lo de siempre, sacarán su pequeña cuota. Bueno, yo... ¿Qué tal, Rosa? Buenas Bienvenida. noches. Suena tópico lo que voy a decir. Va a ganar la abstención, indudablemente, porque los ciudadanos y las ciudadanas de este país estamos cansados, hartos. ¿Que hay que ir a votar? Pues posiblemente sí, porque sea una obligación el ir a votar. Pero yo creo que la abstención va a ser brutal y yo no me atrevo a vaticinar, porque creo que está todo en el aire en estos momentos. Yo pienso que nunca los encuestadores lo han debido tener tan difícil como en estas elecciones. Está complicadísimo. Un poco, bueno, lo que dice Gonzalo, pues puede ser posible, pero yo creo que por encima de todo eso está la abstención. Les presento enseguida a Diego Barceló, os lo presento de nuevo para seguir hablando de este asunto. Por cierto, que hay un aficionado, me llama la atención, hay un aficionado hablando de uniendo fútbol y las elecciones de las que estamos hablando, las del domingo, las europeas. Hay un aficionado del Atlético que tenía compradas las entradas para esa final en Lisboa y le tocó, fíjate qué mala suerte, estar en mesa electoral el domingo. Y entonces presentó un recurso y se lo han admitido, que es lo curioso, y lo dicen que es un hecho histórico y que no pueden hacerle estar el domingo, venir de Lisboa corriendo para el domingo estar en... ¿Qué tal, Diego, por cierto? ¿Qué tal? Bien. Curioso, me parece, no sé desde un punto de vista jurídico cómo será, pero la verdad que me parece bien. Bueno. Porque es atender a una circunstancia excepcional. Y la verdad que eso, estar en la mesa, lo puede hacer cualquier otro. Y eso que no hay ningún argentino que tire del partido. No. Bueno, Di María, pero no está, ¿no? Bueno, y Simeone. Bueno, se da el Cholo. Perdón. Claro. El Cholo. Ahí está. Pero, Bueno, volviendo al tema de las elecciones, y de esos resultados, Diego... En primer lugar, siempre, yo una vez leí un artículo en The Economist que decía algo así, un candidato norteamericano que había sacado unos malos resultados criticaba a la gente porque la gente no entendió, y el articulista lo que decía, y para mí con razón, es: la gente nunca tiene la culpa. En todo caso es el político el que no supo convencer, el político que transmitió mal su mensaje, la estrategia fue equivocada, etc. Entonces, en ese sentido, yo no veo mal la abstención, porque también implícitamente significa que la gente está de acuerdo con el resultado que cree que va a salir. Dicen: mira, la mayoría la van a sacar el PP y el PSOE. Total, no me parece mal. O lo acepta. Si realmente estuvieran enardecidos, irían a votar algo en contra, porque siempre digo lo mismo: alternativas hay para todos los gustos, desde el liberalismo más acentuado, como hemos tenido acá, el Partido de Libertad Individual, hasta hay un partido que yo no conocía, pero vi hoy un artículo que se llama, creo que Impulso Social, que me parece que están a la derecha de la derecha, y desde ahí a Podemos lo que cada uno quiera. Entonces, el que no va a votar es respetable, pero no es porque faltan alternativas. Ahora, la clave para el mensaje político posterior va a ser quién gana, y eso sí que está difícil de saber. Yo tengo la impresión, pero que no es más que una impresión porque no tengo ninguna base para eso, que va a ganar el PP. Y la verdad que en los últimos días, ayer la intervención de Jáuregui fue muy floja en lo de Carlos Herrera, y que se suma al flojísimo nivel que había mostrado Valenciano en el debate con Cañete, que fue todo tapado por la polémica posterior. Pero la verdad es que Valenciano no dijo una sola idea, fueron simplemente hacia tapando, interrumpiendo. La verdad que fue algo muy lamentable. Y sobre esas declaraciones precisamente de Cañete, ¿son machistas? Y sobre el hecho de que Elena Valenciano sea telefonista, la mujer, y no tenga una carrera acabada, aunque haya empezado varias, ¿eso influye? A ver. Vamos a ver, yo no creo que esas declaraciones sean machistas. Yo creo que lo que hizo fue explicar bastante mal lo que él quería explicar, ¿no? Y que además por todos lo sabemos todos. A mí lo que me llama la atención, pues digo que yo creo que hay un poco de teatro en vamos a darnos carnaza para entrar, ¿no? Es bien fácil de explicar. El problema de Elena Valenciano no es que sea telefonista, el problema es que lo oculta. El problema es que cuando ella presenta un currículum, lo falsea. El problema es que dice que es licenciada, y resulta que lo que hizo fue empezar 2 carreras. Lo cual es criticable que alguien no sepa de cada una carrera, no. Si puede la acabar, si no puede la acabar, las circunstancias son muchas. Ahora, lo que sí es criticable es tratar de aparentar lo que uno no es. Ese es el problema, tratar de engañar.
Es decir, en ningún país europeo de nuestro entorno un político que haga eso sigue estando en primera línea política. Otros han dimitido por exactamente, dimiten por mucho menos. Pero sobre todo lo que tampoco podemos hacer es ensalzar, como hizo ayer Jáuregui, hablando de eso, que gente sin estudios llegue lejos. Porque con ese mismo principio, cuando uno se vaya a operar, que no busque un cirujano con titulación y con un MIR, vamos a buscar a uno que sea hábil con las manos, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer es al tiempo tratar de ser un país que invierte en I+D+I, es decir, en ser un país competente, que se va a hacer cosas, y al tiempo estar premiando al que es un inútil. O sea, no, mire, si usted es un inútil ya tiene un problema, ¿no? Pero hay que saber que uno es un inútil. Entonces el inútil vale para lo que vale. Además podría ser que no tuviera carrera, pero hubiera llegado muy lejos porque aún así fuera autodidacta y hubiera inventado la penicilina. Pero es que en este caso lo que ha hecho es afiliarse a un partido. Claro, entre la titulitis y ensalzar la estulticia, yo entiendo que tiene que haber un término medio razonable, que es atender a la persona. Estaba leyendo antes una tira de Quino, que estoy buscando tiras electorales, de Mafalda, un poco, y decía Mafalda, yo creo que viene al caso, que el problema, y yo creo que en política más aún, es que cada vez hay más gente y menos personas. No nos estamos dando cuenta de que se trata de valorar a la persona. Pero a una persona hay que hacerle una fotografía, hay que hacerle un retrato. Y entonces, decir que es mejor Valenciano porque tiene menos estudios que Cañete es una soberana soplapollez. Decir que simplemente por tener más estudios es mejor Cañete que Valenciano es otra soplapollez. Ahora, no se sustenta. Claro, ahora que efectivamente una persona formada y que ha estudiado y que se ha preocupado de saber de lo que habla, probablemente lo haga mejor que una que no. Pues hombre, yo vuelvo al ejemplo de antes. A mí si me operan, que me opere el mejor cirujano del mundo y no el carnicero de la esquina, que es muy hábil con el cuchillo. Ahora, yo creo que, Diego, volviendo al debate, cualquiera que lo haya visto veía que Cañete conocía más los datos y estaba más en los temas que Valenciano, que solamente repetía eslóganes y frases hechas. Ahora, también es verdad que el aspecto, desde la postura en la que él estaba sentado, como que la silla le quedaba chica, como un poco subido al escritorio, no lo transmitió bien. Y claro, después con la polémica posterior, yo no tengo ninguna duda de que realmente le hayan dicho a él, jugá a empatar. Y eso es algo increíble y nos vuelve a demostrar los complejos de la derecha de siempre, jugar a empatar como si tuvieran que pedir perdón. Y al final, bueno, en realidad yo no creo que el debate lo haya perdido Cañete. Lo que pasa es que por lo que pasó después, el rédito electoral evidentemente lo sacó Valenciano porque fue más hábil después del debate. Pero durante el debate, incluso Valenciano, no entiendo cómo, fue vestida de azul, que es el color del PP. No lo puedo entender. Y además estaba sentada a la derecha en la pantalla. Algo increíble también. La habilidad de los socialistas para comunicar es muy superior al Partido Popular. O sea, los socialistas comunican muy bien. Tú date cuenta que después del rifirrafe dialéctico, al día siguiente, en el siguiente mitin, todas las mujeres llevaban una pancarta roja donde hacía alusión, sacaban la pancarta. O sea, ya había una organización detrás porque saben estar en todo momento, detrás de todo, para sacar el provecho necesario. Mientras que el Partido Popular no sabe sacar provecho en la mayoría de los casos de las cosas. Este señor, que es muy desafortunado cuando habla, porque es muy desafortunado, Cañete. Sí. Yo no se me olvidó todavía lo de los yogures, lo de comer yogures caducados. O sea, son cosas, a mí desde lo de los yogures el hombre ya se me atragantó, se me atragantó eso de comer yogures caducados. Pero, y luego el otro día la frase, yo, ya sabéis además mi tendencia hacia el feminismo, no fue para nada machista, o sea, el hombre no se supo explicar, quiso decir algo que en el fondo tenía razón, pero como no se sabe explicar, la lió. Y la lió más. Pero además te digo una cosa, que algo que también me parece increíble. Generalizar siempre supone un grado de error. Ahora, cuando la generalización conlleva más grado de error, es cuando se habla de las mujeres como si fuesen un todo. Estamos hablando de la mitad de la humanidad. Sí. Y entonces Valenciano habla las mujeres. Digo, ¿qué mujer se puede sentir representada por ese grupo que Valenciano llama las mujeres? Las mujeres. Es algo increíble. Ahora, una vez más, volviendo a la estrategia del PP en el debate, no entiendo cómo un partido de
tanta trascendencia para España, sigue dejando su estrategia en manos de una persona que considera que tiene que jugar a empatar. ¿Por qué? Porque considera que la única forma en que la derecha puede ganar unas elecciones es cuando la izquierda está desmovilizada. Entonces, no los calentemos, que si no perdemos. Es increíble, como si no hubiera ni un solo valor. Bueno, es más, Valenciano, el otro día en el debate, se llenó la boca hablando de libertad. Es increíble, se le ha dejado todo el terreno para ellos. Y el terreno para la derecha, que cuando digo derecha no estoy hablando solo del PP, estoy hablando de todo lo que no sea socialismo, en sentido amplio también. Se le ha dejado todo el campo para ellos. Entonces, es como si no hubiera ningún valor que defender, ninguna idea que realmente los dos candidatos, lo mismo el del PP que la del PSOE, ni comunican, ni llegan. Ha sido un error monumental, lo mismo uno que otro. Vamos, ella, yo pienso cuando la veo en televisión, digo, esta mujer, cada vez que habla en televisión o en un meeting, a los que no son seguidores acérrimos del Partido Socialista pierde votos. Y Cañete, más o menos. Salvo cuando lo acompañan otras personas ya con un nivel que dicen lo que tienen que decir y saben llegar al público, pero encima Valenciano, cuando la acompañan otros o hablan otros y salen las imágenes, todavía se empeora la situación. Sí, pero fíjate, yo respecto a Cañete, yo creo que el error de Cañete es adoptar un tono mitinero. Cañete, cuando habla de lo que sabe, es un tío bastante riguroso. Es un tío que transmite no afabilidad, pero sí solvencia. Entonces yo creo que el error de Cañete, lo que dice Diego, estaba demasiado agresivo, demasiado echado. Lo que tiene que haberse dedicado, en mi opinión, es a transmitir solvencia. Señores, yo sé a dónde voy y sé lo que tengo que hacer. Y esta señora ya estaba allí 8 años y probablemente no sepa ni el camino de las ausencias creo que son notables. Sí, y volviendo a lo que dijo antes Rosa, de que quien va a triunfar es la abstención, lo cual es claro. La culpa es de Mafalda. Y me voy a decir por qué. Estaba viendo aquí una que es la que más me gustó de las que he visto, que le pregunta a la madre a Mafalda y a los amigos, ¿a qué juegan, chicos? Y dicen, al gobierno. Dice, bueno, no hacer lío, ¿eh? Y dice Mafalda, descuidad, no vamos a hacer absolutamente nada. Está claro que esa es parte de la explicación. Sí. Y yo creo que, fíjate, quien mejor explicó la importancia de las europeas ahí han sido los minoritarios. Lo explica muy bien Javier Nar, lo explica muy bien Carlos Girauta, lo explicó bastante bien Alejo alguna de las veces. Los minoritarios son los que están diciendo, oiga, que es que ustedes no son conscientes que de lo que pasa en el día a día en España, gran importancia tiene la legislación comunitaria. Ahora mienten, una cosa. Y además mienten, digo, porque mentir es faltar a la verdad conscientemente o de forma dolosa, ¿no? Mienten porque dicen que es el Parlamento Europeo, y es que no es verdad. El Parlamento Europeo poco a poco va ganando, pero sigue siendo la Comisión quien emite los reglamentos, el Consejo. Los reglamentos son del Consejo. Luego, si los reglamentos son del Consejo, la gran mayoría de ellos, quien decide es el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que son, ya ni la Comisión, son los representantes de los países reunidos. Entonces, bien, está muy bien el Parlamento Europeo, pero denme un Parlamento Europeo con una capacidad legislativa plena y real, y entonces a lo mejor ese día me planteo si voto o no voto, pero no para dedicarse a hacer informes. Para hacer informes sobre esto, informes sobre lo otro, posiciones comunes sobre esto, posiciones comunes sobre lo otro. Claro, para eso a lo mejor lo que hay que pensar es, mire, con un representante por país me sobra, pues sí, o 2, o 3 para defender... Bueno, eso pasaría en el Congreso. Lo que pasa es que el Parlamento Europeo es una pieza central para aquellos que quieren que en última instancia Europa sea como un gran país que sea de contrapeso a Estados Unidos. Y eso es algo a lo que nos deberíamos oponer con todas nuestras fuerzas, porque sería agregarnos un nivel de poder más, con más burocracia, más gasto, y es alejar más a los centros de decisión de la gente. La Unión Europea debería seguir siendo siempre una unión de países que cooperan para la conveniencia de todos, pero nunca de ahí a tener un presidente europeo, una constitución europea y un parlamento con las mismas funciones y atribuciones que un parlamento nacional. Eso es algo que los británicos han entendido a la perfección, y por eso ellos siempre son esas, que no es que sean antieuropeos, ellos no quieren verse embarcados en ese proyecto más francés de hacer
los Estados Unidos de Europa, como decía Ortega y Gasset en la reunión de las masas. Bueno, antes de ese domingo electoral, no va a haber probablemente el desalojo de ese edificio, el antiguo edificio era la Consejería de Salud o Sanidad, no recuerdo, bueno, el de la calle General Elorza, el que ocupó en cualquier caso un grupo de miembros del 15M y que dieron en llamarle el colectivo La Madreña. Antes del domingo no va a haber desalojo, evidentemente, porque nadie se arriesga a llevar a cabo eso y que pueda haber imágenes un poco lamentables en plena campaña electoral. Me imagino que será ya a partir del lunes como mínimo, ¿no? Sí, el sentido común yo creo que es lo que dice, que habrá que esperar un poquito y bueno, irá la Policía Judicial, notificará allí, les dirá tienen ustedes 3 días para irse, no se irán y entonces bueno, a partir del lunes pues ya a instancias del Ministerio Fiscal o del Principado de Asturias, no sé si el Principado de Asturias está persona con acusación particular. Será sedes, me imagino, ¿no? Sí, o sedes. Si está como acusación particular personal, pues bueno, tendrá que pedir el desalojo forzoso y lo harán. No se enfrentan quienes llevaron a cabo esa ocupación, tampoco se enfrentan a una pena importante, ¿no? No es un delito que esté específicamente tipificado y además, vamos a ver, aquí se ha dicho muchas cosas y lo que esta gente está haciendo, si es verdad, si es verdad que ellos llevan a cabo limpieza, mantenimiento, lo pintan, pagan la luz, el agua, todas esas cosas, si todo eso lo hacen, esto se asemeja mucho a la gestión de negocios ajenos. Entonces, yo creo que estaría en la línea esa ocupación ilegal del delito, pero sí podrían incidir a partir de un delito de desobediencia. Tampoco tiene una sanción muy grande. Normalmente los delitos de desobediencia se zanjan con multas y poco más, ¿no? Pero bueno, ya digo, no es un problema jurídicamente tan importante ni tan grande. Yo creo que es más problema social y conceptual que jurídico, ¿no? El respeto a la propiedad privada es un pilar básico del ordenamiento jurídico, con amparo constitucional, por lo tanto ahí no hay nada que decir. Si no es tuyo no puedes entrar y se ha terminado. Hay casos que es peor el remedio que la enfermedad, porque ahora eso volverá a quedar abandonado. Los vecinos están a favor de que al menos sigan a... Bueno, pero mira, ahí luego al final resulta que es que las administraciones son muy indolentes. Porque si ese edificio está en situación de ruina o semi-ruina, o está abandonado, el Ayuntamiento de Oviedo puede requerir a sedes para que lo arregle, y si sedes no lo arregla, hacerlo, ejecutarlo a su costa, o en el caso más extremo puede expropiarlo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a cumplir la ley todos los días, no solo cuando nos interesa o cuando el viento sopla a favor. Y la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Oviedo, tiene remedios suficientes para obligar a sedes a que mantengan ese edificio en condiciones. Es lo que tenemos que hacer. Yo a priori estoy en contra de la ocupación ilegal. Evidentemente, como a mí no me gustaría que nunca nadie ocupara una propiedad mía porque es mía, estoy a priori en contra. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que pueda decir, bueno... De todos modos, sin conocer a fondo lo que está diciendo Gonzalo, si estos señores están pagando la luz, la calefacción, cosa que dudo, puesto que para poder pagar la luz tienes que tener unos contratos que tienen que estar a tu nombre, etcétera, cosa, repito, que dudo, y están haciendo una programación, pero yo, por lo que he visto, están haciendo una programación cultural o unas actividades culturales, pero tienen un color esas actividades. O sea, los que nos dedicamos a esto sabemos muy bien, cuando programamos, que cuando se programa, tú no programas lo que a ti te gusta. Yo, por ejemplo, he organizado muchas exposiciones en mi vida. Algunas me gustaban mucho, otras no me gustaban absolutamente nada. Pero tú no programas para ti, programas para unos ciudadanos, que es donde estás trabajando, que porque se han hecho una serie de estudios, sabes que esas personas hay que programar una variedad porque cada uno tiene unos gustos. O sea, si programas un ciclo de cine, pues no vas a programar siempre un ciclo de cine del Este porque tú seas muy cinéfilo, tienes que programar para que todos los ciudadanos de la ciudad del pueblo y tal. Por lo que yo he visto en esa programación, las programaciones tienen una línea, tienen un sentido, tienen una inmersión lingüística que es el asturiano, no hay más que ver el blog que tienen, en fin, y yo creo que en Asturias, si se quiere, hay muchas, el ayuntamiento posiblemente, si se sentaran con él, te puede ceder muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas de forma legal. Hay muchas actividades y yo creo que las iniciativas están muy bien, pero seguramente que esa iniciativa que tienen, si la hubieran canalizado de una forma legal, hubiera llegado a muchos sitios. Yo te voy un paso más allá. Estamos casi fuera de tiempo, os pediría rapidez. Tú tienes un teatro, ¿quieres programar?
tienes que pagar impuestos, tienes que pedir licencias, tienes que pagar seguridad social, los trabajadores tienen que cobrar, tienes que dar una serie de garantías. Esto no, esto se llama dumping. Y ese es uno de los problemas. Pero ese problema lo quiero coger para llegar a la conclusión correcta, que yo creo que es la correcta. Primero, vamos a hacer cultura en igualdad de condiciones todo. Y segundo, esto lo que demuestra es que la administración normalmente molesta. Porque cuando no se pagan impuestos, cuando no se da la seguridad social, cuando no se paga el IBI, cuando no se paga renta, se hace una programación fantástica, en opinión de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver, somos conscientes de no poner trabas a los particulares para que podamos hacer cosas. Diego, lo último que no conozco el tema en profundidad, simplemente coincido con lo que dice Rosa. A mí no me gustan las ocupaciones de propiedad, o sea, eso no se puede convalidar de ninguna manera. Entonces, todo lo que sea fuera de la ley no puede ser apoyado. Pues lo último, felicitar a los argentinos y a Quino. A Mafalda, ha sido un premio fantástico. A mí Mafalda me encanta. Sí. Y yo creo que además Quino ha sabido combinar la profundidad del pensamiento con el dibujo sencillo. Es que tiene 50 años. Yo el otro día leía que cumple 50 años. Que ya... Yo desde niña tengo los... Pero es que sigue siendo totalmente actual. ¿no? Sí. A mí de sus chistes. Gonzalo había dicho una frase y voy a decir mi frase favorita. Paren el mundo que me quiero bajar. Sí, es una frase de Mafalda. Es la frase de Mafalda. A mí me ha dado mucha alegría. A pesar de que Gonzalo y yo lo hablábamos antes, en España tenemos humoristas gráficos también muy importantes, como puede ser Mingote, como puede ser Forges, muy importantes. Pero quizás Quino trascendió los límites de su país al mundo entero, mientras que Mingote y Forges pues estaban un poco más reducidos al humor de los españoles. Pero bueno, Diego. Es el humor gráfico elevado. Nada, que me alegro por Quino, es un reconocimiento que merecido, y me alegro por Mafalda para que siga teniendo muchos años de vida. Además es una feminista, Mafalda. Y si me permitís una cosa más, porque al final será fútbol, pero tiene mucha más trascendencia mediática que eso. Diego también está enhorabuena, que tiene al Cholo Simeone en la final de la Champions. Bueno, efectivamente, eso será el sábado. Bueno, señores, han visto ustedes, por cierto, que cualquiera de los invitados tienen un pequeño cartel delante. Es simplemente para recordarles a todos que este viernes se lleva a cabo la obra Improvisados en la Casa de la Cultura de Mieres a las 8 de la tarde, que se lo ha contado antes Rosa. Ahí lo están viendo perfectamente. Una obra de teatro donde eso, se improvisa completamente lo que el público, que es el director, se convierte en director, quiera obligar a hacer a los actores. Bueno, pues así es como nos despedimos. A Gonzalo, a Diego, a Rosa, un placer como siempre, y volvemos ya la semana que viene con más temas y con un nuevo debate, en fin, con un nuevo Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.